tardes, bienvenido a su programa Otra Versión. Aquí estamos de nuevo hoy por la gracia y la misericordia de nuestro Padre. Amén. Santo es el Señor. Y hoy venimos con un tema de mucho interés para todo el creyente. Un tema que yo diría que es una de las bases fundamentales de la espiritualidad del creyente. Hoy vamos a hablar del ayuno. Mi hermano Edwin, hoy vamos a hablar del ayuno, y mi hermano Edwin. Un tema muy interesante. Un tema que a todos nos compete. Vamos a hablar del ayuno, pero antes de desarrollar el tema, quisiera hacer mención de por lo que ha pasado en nuestra República Dominicana. Quisiéramos pedirle al Padre que llene la mente de aquellas personas que perdieron sus familiares en esta tragedia y esas inundaciones que pasaron, que llene el corazón de ellos, lo llene de paz, que llene su mente de tranquilidad. Amén. Amén. Sabemos que no es fácil perder un ser querido. Nada fácil. Hay que aprender a vivir con esa pérdida. Y rogamos al Padre por ello, para que Dios le dé conformidad y ellos entiendan que Dios está ahí en cualquier momento que ellos decidan llamarle. Amén. Amén. Continuamos entonces. Vamos a hablar sobre el ayuno. El ayuno, mis hermanos, el ayuno es un tema que, no importando la disciplina espiritual, todos lo practican. La definición de ayuno, Bueno, claro, todos sabemos lo que es ayuno, abstención de alimentos. Hay diferentes tipos de ayuno: ayuno parcial, ayuno natural, ayuno total. Amén. Y hoy vamos a tratar algunos temas. Vamos a ver desde el punto de vista de los judíos, para ellos qué es el ayuno, cómo se debe de ayunar, cuántas veces ayunan los judíos. Vamos también a abrir un abanico de algunas inquietudes. ¿Cuántas veces se debe de ayunar? ¿Cómo se debe de ayunar? Que para mí es la pregunta más interesante. Y para iniciar con este poderoso tema, vamos a permitir que nuestro hermano Edwin Cueto, él nos esté dando luz sobre cómo los judíos ven el ayuno. Para ellos, ¿qué es el ayuno y cómo ellos ayunan? Bueno, el ayuno, como bien tú decías, consiste en abstenerse de lo que son los alimentos, de tomar agua. Hay ayunos en el judaísmo que se van un poquito más allá, donde está prohibido incluso utilizar calzado de cuero. Algo que también se prohíbe en los ayunos es la relación íntima de pareja. El calzado de cuero, o sea, prácticamente el ayuno es abstenerse de placeres, abstenerse de placeres que uno puede darse, ya sea comer, ya sea con la comida, en las relaciones, o en la forma en lo que uno se pone como prenda de vestir. ¿Comprende? Entonces, cuando uno se abstiene de eso, pues está haciendo un ayuno. Esas son las tensiones que hay en los ayunos. El primer ayuno que se menciona en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras, es el ayuno conocido en el judaísmo, en el pueblo de Israel, como el ayuno de Yom Kippur. Yom Kippur está dentro de las fiestas del otoño. En el pueblo de Israel hay fiestas que se celebran en la primavera y hay fiestas que se celebran en el otoño. Una de las celebraciones que se hacen en el otoño es el ayuno de Yom Kippur, que se hace 10 días después de una fiesta conocida como la fiesta de Yom Teruah, que es donde se toca la trompeta, el shofar. Es bueno, hermano Edwin, que usted no
no interprete qué significa Yom Kippur, para que la gente tenga también una idea de lo que es Yom Kippur. Yom Kippur es conocido como, lo traducen mayormente como el día de la expiación. O sea, era esa festividad que se hacía donde se buscaba una vaca roja que fuera totalmente roja y se sacrificaba por el pueblo. ¿Comprende? Y se hacía una serie de rituales en el templo que ya lo trataremos en otra ocasión. Pero eso era Yom Kippur. Yom Kippur era o es, ¿verdad? Porque todavía se celebra, aunque el templo no existe, hay algunos rituales que no se hacen porque el templo no está. Pero el Yom Kippur es un día de expiación. Se entiende, o sea, según mi interpretación, esto es personal, pero es lo que yo pienso según lo que se ha visto en el cumplimiento de las Escrituras. Por ejemplo, ¿en qué festividad murió el Mesías? En la fiesta de la Pascua. Conocida como la Pascua, ¿verdad? Que en el judaísmo se le dice Pesaj, en el pueblo de Israel se conoce como Pesaj, que es pasar por alto. ¿En qué festividad llegó la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? En la fiesta de Pentecostés, conocida en el cristianismo así, ¿verdad? La fiesta de Pentecostés en el judaísmo se conoce como la fiesta de Shavuot o fiesta de la semana. La fiesta de Yom Teruah, que es la fiesta que antecede a Yom Kippur, es la fiesta en la que se considera que va a venir el Mesías en su segunda venida. Cuando el Mesías venga, tiene que venir en una festividad de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Eso nada más acontece claramente en Yom Teruah. En Yom Teruah, que es la fiesta de la trompeta. Exacto, que es la fiesta de la trompeta. Dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios. Entonces, otra cosa, cuando se tocaba la trompeta era para convocar al pueblo o llamar a guerra. Esa era la situación en la que se tocaba la trompeta. Dependiendo del toque de la trompeta, ¿verdad? Exacto, dependiendo del toque que se hiciera, era para convocar al pueblo, para reunirlo o para un llamado a guerra. ¿Comprende? ¿Y qué es lo que va a suceder cuando venga el Mesías? Una reunificación de las tribus, una reunificación del pueblo de Dios y un llamado a guerra. Porque todos aquellos que se opusieron, que se opongan contra el pueblo de Israel, se la van a ver con el Eterno. Así es. A través de su ungido que Él va a enviar, que está reservado para que vuelva, ¿verdad? Y pues cumpla esa profecía. Entonces, ¿qué pasa? Que para llegar a donde íbamos, luego a los 10 días, después de Yom Teruah, entonces existe lo que es el día de la expiación. Lo que no pudieron que en Yom Teruah o en la fiesta de la trompeta se considera el día del juicio, lo que no salieron bien ahí, tienen 10 días para arrepentirse. Se conocen como los 10 días del arrepentimiento. En esos 10 días había que pedir perdón, había que prepararse, afligirse para ser perdonado por haber recibido una mala sentencia en el día de la trompeta. Que eso lo interpretaríamos como aquellas personas que no estuvieron preparados para reunirse. Tienen 10 días después de esa fiesta. Que el apóstol habla de las almas debajo del altar. Exactamente. Por eso hay incluso un texto en el libro de Revelaciones que dice, pero será atribulada por 10 días. A una de las iglesias, a una de las comunidades que se le habla, dice, pero tendrás tribulación por 10 días. Se le dice, pero será atribulada por 10 días. Entonces, el primer ayuno que se menciona en las Escrituras es ese ayuno. Y ese ayuno es obligatorio, o sea, para el pueblo de Israel. Y ese ayuno no es como un ayuno común. O sea, no es como los ayunos que nosotros estamos impuestos a ver. Porque ese ayuno dura 26 horas. O sea, comienza al atardecer del día anterior. O sea, comienza con la puesta del sol, comienza ese ayuno y se termina con la puesta del sol del otro día. Es un ayuno de 26 horas aproximadamente. Entonces, hay otros tipos de ayuno, los otros tipos de ayuno que existen que se mencionan en las Escrituras, vinieron a concebirse o a practicarse debido a situaciones catastróficas, situaciones difíciles que pasó el pueblo de Israel, como la destrucción del templo. O sea, cuando se destruyó el templo la primera vez y cuando se destruyó la segunda vez, fue un momento muy triste.
Muy triste, porque están destruyendo la casa, Lo que lo representa a la ellos. casa que representa al Eterno, ¿comprenden? El lugar que Él escogió para revelarse a su pueblo. Y una pregunta, mi hermano Edwin. Según he escuchado, los judíos practicantes tienen día específico para, es decir, como costumbre para ayunar, aparte de esas fiestas, ¿verdad? Por ejemplo, en una semana ellos tienen que ayunar 2 días, ¿no es? En la semana sí, por lo general se ayunan 2 veces a la semana. No recuerdo con exactitud ahora mismo los días que Creo que eran lunes y miércoles que ayunaban los judíos en la tradición. Fíjate que es muy interesante el tema, de verdad. Demasiado, diría yo. Porque es que hay una distorsión y una pérdida de lo que ha pasado a través de los tiempos. Porque a lo que Edwin responde, ¿verdad? Los judíos en sí siempre ayunaron 2 días. Pero no fueron ellos solos. Cuando nace el cristianismo, ¿verdad? Lo que se conoce, ellos comenzaron también a ayunar 2 días. Que luego a través del tiempo comenzaron a ayunar días distintos, los 2 grupos, pero sí siempre la iglesia ayunó 2 días. Algo interesante es que hoy en día se ha perdido eso por costumbre. Hay cristianos, ¿verdad?, que duran años sin acordarse la última vez que ayunaron porque no se encontraron en una situación difícil, porque muchos dicen que no es necesario ayunar porque ya Cristo pagó con eso. Algo completamente muy erróneo, porque el mismo Señor, como manda a la iglesia a orar, lo manda a ayunar continuamente. Entonces, los cristianos están llamados en sí a ayunar 2 veces a la semana. ¿Por qué? Bueno, la guerra tú no sabes cuándo llega a tu casa. El ayuno te aflige la carne, pero te vivifica el espíritu. Es lo que te mantiene, es lo que te ayuda a mantenerte firme en el espíritu. Y que ese hombre de pecado se mantenga sujeto. Porque a mí, en lo personal, Edwin, me llaman mucho la atención 2 pasajes. Cristo le dice a los discípulos, oren para que no caigan en tentación. Pero me llama entonces más a la atención que el apóstol Pablo, ¿verdad?, viene y dice, miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Entonces dice el apóstol, gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Edwin? Que el hombre siempre vive en este cuerpo de muerte. La carne no se sujeta, dice el mismo apóstol, ¿verdad?, ni quiere tampoco. Entonces, nosotros para poder soportar la guerra y mantenernos, porque esto es un asunto también de que usted tiene que querer. Hay algo importante sobre el ayuno que tenemos que entender. Y como dije al principio, toda disciplina espiritual, todo practicante de alguna disciplina espiritual, no importa. Hasta los satanistas, mi hermano. Todo, hasta los brujos, todo ayunan. ¿Por qué? Porque el ayuno, al debilitar tu cuerpo, te deja más susceptible. E incluso la fuente de por qué se ayuna es para acercarse más al Eterno, para crear ese vínculo con el Eterno. ¿Por qué? La carne hay que morir en esta dimensión. A la carne debilitarse, el espíritu puede tomar más control. Y en cuanto a la carne, yo tengo una definición, no sé si ustedes me corroboren en esto, pero yo entiendo que la carne no es como la gente interpreta, que es el cuerpo. No. Para mí, la carne es el sistema pecaminoso que está en nosotros. Ese mal que habita en nosotros, que habla Pablo, ¿verdad? Pablo dice que hay una lucha en el hombre entre la carne y el espíritu. Fíjese cómo Pablo lo dice: carne y espíritu. Para que yo no haga lo que yo quiera. O yo hago lo que dice la carne, o hago lo que dice el espíritu. Entonces, para yo poder hacer ser dirigido por el espíritu,
tengo que ayunar. Porque el ayuno es un ejercicio. El ayuno es un ejercicio que no podemos, podemos decirlo así, no podemos descuidarnos, porque cuando usted hace ejercicio y se descuida, usted sabe que vienen los problemas de enfermedades, vienen muchas cosas. Cuando los que han hecho ejercicio y los que hemos hecho, aunque usted me vea medio gordito, pero hubo un tiempo donde hice mucho ejercicio y llega un momento, bueno, yo le puedo decir que aproximadamente más de 10 años, y todavía llega un momento, mi hermano, que mi cuerpo me reclama el ejercicio. Oiga, lo que es una costumbre. Entonces, cuando el creyente se acostumbra a ayunar y llega un momento donde lo deja de hacer, el Espíritu va a comenzar a inquietarnos. El Espíritu va a comenzar a inquietarte para que ayune. Porque por medio del ayuno nosotros podemos acercarnos más al Padre. No podemos ver el ayuno, lamentablemente, como se ha malinterpretado. Usar el ayuno como un 9-11. Tengo problemas, voy a ayunar 7 días. Quiero un carro, voy a ayunar un mes. Otra cosa que tenemos que decir del ayuno es que el ayuno no puede ser improvisado. No podemos cometer el error de hacer un ayuno improvisado. El ayuno tiene que planificarse. Para que tenga validez, tiene que planificarse, porque usted sabe lo que usted va a hacer. Y en cuanto al hecho del ayuno, es decir, del ayuno en sí, el mismo Jesús nos explicó con sus palabras cómo debemos de ayunar. No como ha surgido la moda de que tú vas donde alguien, ese alguien sale que inmediatamente tú te das cuenta que hay algo. Varón, dígame. No, estoy... En una ocasión se pegó mucho la frase de que estoy para el monte o estoy para Jerusalén. Decían, de que interpretando como ayuno. Entonces, si usted se va a decidir ayunar, lo mejor sea que el día antes usted se planifique. El día antes usted planifique ese ayuno, porque usted se va a apartar un momento con el Señor. ¿Quiénes lo deben de saber? En mi opinión personal, mientras menos gente, mejor. Si usted está casado, bueno, lógicamente su esposa tiene que saberlo, porque Pablo dice que tiene que haber un mutuo acuerdo si usted se va a apartar con el Señor. Si usted se va a apartar, no por mucho tiempo, dice Pablo, para no dar espacio al enemigo. Amén. Entonces, queremos también decirle a ustedes los tipos de ayuno que hay. Que en la Biblia lo encontramos. Está el ayuno natural. No sé si el hermano Edwin pueda decirnos algo sobre el ayuno natural, el ayuno que hizo Jesús. Vamos a dejar que usted se desplaye ahí. El ayuno natural es un ayuno prolongado en el cual uno solamente bebe agua. 40 días. Solamente bebe agua, puede durar. Si es prolongado, pues lógicamente tú debes de beber agua. Porque tú puedes soportar 3 días sin beber agua ni comer nada. Hasta 6, 7 días. Pero el que te diga a ti que duró 20 días sin comer ni beber, lamentablemente, pero te está sembrando una duda. Porque eso ayuno prolongado, todo el que lo ha hecho, e incluso Jesús. Y usted dirá, varón, pero eso no lo dice la Biblia. Sí, pero la Biblia dice que le dio hambre, no dice que le dio sed. Sí, pero ahí, si me permite hacer un pequeño aporte. Si vemos, en los 40 días de los 3, porque desierto, muchos lo interpretan como un lugar árido. En realidad, desierto, mi hermano Edwin me corrobora si estoy un poquito equivocado en eso. Pero a lo que los judíos llamaban desierto era un lugar donde no había casa, un lugar no habitado. Podía estar lleno de árboles, podía tener matas de todo, pero no había
casa. No es lo que nosotros conocemos hoy como desierto. Ajá, como la gente de arena. Porque incluso Juan el Bautista no predicaba en el desierto. Es decir, el desierto que nosotros creemos, toda esa arena amarilla y el solazo. No, eso no es ese desierto, no es ese tipo de desierto en realidad que la Biblia se refiere. A un lugar donde no habitan personas. Pero en el primer ayuno de 40 días que aparece en las escrituras es el de Moisés. Y Moisés no tenía agua. Al contrario, Moisés le dice a Josué que se quedara, él se queda a una distancia y Moisés va a la presencia del Señor. Y dice la palabra que Moisés estuvo allí 40 días y 40 noches sin moverse para ningún lado. Ahí es que vamos, mi hermano Julio, donde al principio es que el ayuno es lo que hace morir la parte de la carne del hombre y vivifica tanto al espíritu, que dice las escrituras que cuando Moisés descendió de allá arriba, su rostro no era el de un hombre. El hombre bajó tanto en el espíritu que su rostro resplandecía y tuvo que cubrir su rostro con un velo, ¿verdad? Luego vemos que el ángel le dice a Elías: come y bebe, porque prácticamente ya en el camino, que ahora es largo, tú no vas a encontrar nada. Vuelve y se lo dice: come y bebe. Y se lo dice, creo, de 2 a 3 veces: come y bebe. Y ahí Elías comienza el viaje por el camino sin comer ni beber. Luego vemos a Cristo, aunque las escrituras no digan que Jesús no le dio sed, pero yo no creo que haya comido, por lo que enseña la palabra. Porque en realidad hay lugares, mi hermano, mire, en realidad hay lugares que ameritan. Cuando yo me refiero a que no bebió, a que sí pudo haber bebido agua, es porque es más difícil soportar la sed que el hambre. Tú más fácil desfalleces por sed que por hambre. Mi hermano, el agua es un asunto esencial en el cuerpo. ¿Entiendes? Fácilmente tú emprendes un camino y tú caminas muchísimos kilómetros con un galón de agua y vas bebiendo. Y tú no te vas a preocupar por el hambre porque tiene agua. En eso es lo que me quiero enfocar. Pero en realidad simplemente hice esa puntuación ahí porque estamos hablando del ayuno natural. Porque la gente muchas veces se confunde. La gente se confunde con los diversos tipos de ayuno. Por ejemplo, mucha gente habla del ayuno de Daniel y lo interpretan como un ayuno natural. Si hablamos del ayuno de Daniel, la mayoría de líderes, lo que han interpretado el ayuno de Daniel, de que vamos a durar 21 días ayunando, podemos beber agua en esos 21 días. Mas, sin embargo, no fue lo que hizo Daniel. Porque en primera instancia, Daniel le pide al eunuco que le cambie la comida. Pero Daniel comía legumbres. Se hizo un tipo de ayuno porque él se abstuvo de comer las carnes y esos manjares que le preparaban al rey. Pero ya en el capítulo 10, ya vemos un ayuno donde el mismo Daniel, él especifica: y por espacio de esos días no comí manjar delicado, no bebí vino, ni comí carne, ni ungí mi cabeza con aceite. Parece que había cierta restricción también con eso. Dice por espacio de esos días. Es decir, no te está diciendo que dejó de comer totalmente. Él especifica lo que dejó de hacer. Por eso tenemos que entender que se puede hacer ayuno de muchas diferentes maneras. Por ejemplo, para esta ocasión queremos darle visto bueno a las personas que están enfermas. Por ejemplo, hay gente que no pueden ayunar, es decir, por la mañana, por decirlo así. Porque como decía el hermano Edwin ahorita y hacía la aclaración, ayuno es abstenerse. Entonces, hoy en día, en estos tiempos modernos, abstenerse, podemos abstenernos de muchas cosas. Podemos hacer un ayuno de lengua, que es lo que más necesita el pueblo. Un ayuno de lengua. Hoy voy a hablar la mitad de lo que hablé ayer.
Porque la Biblia dice que en el mucho hablar no falta el pecado. Que hay una disciplina así. ¿Me entiendes? Hay votos que se hacen así. Exacto. Abstenerse de hablar. Voy a hacer un ayuno de qué, si tengo problemas, un ayuno de ira. Por decirlo, me voy a abstener. Es lo que queremos enfatizar en la palabra abstener, que el varón la pronunció ahorita. Amén. Entonces, no se lleve de su pastor y que usted sufre de azúcar. No, que usted puede ayunar 2 horas. No. Usted puede ayunar 2 horas, pero hágalo después de las 6 de la tarde. Sí, porque es otra cosa. El ayuno, la mayoría de la gente entiende que debe hacerse en la mañana. En la mañana. Y el ayuno puede comenzar en la noche. O sea, lo que pasa es que quizá el término con el que se ha traducido no sea el adecuado. Y se entiende que ayunar es abstenerse del por la mañana, del desayuno. ¿Comprende? Pero el ayuno puede ser cualquier momento. O sea, no tiene que ser nada más en la mañana. Puede comenzar en la noche, como le dije, que el ayuno de Yom Kippur, del día de la expiación, comienza en la noche, en la puesta del sol. Cuando se pone el sol comienza y al otro día la puesta del sol es que se termina. Una pregunta, ministro, se lo voy a hacer de aquí para que me escuchen mejor. Una pregunta. Cuando una persona ayuna, ¿verdad? Vamos a poner de la mañana, vamos a poner 6 de la mañana a 6 de la tarde. Pero cuando termina el ayuno a las 6 de la tarde, lo está esperando una loma de arroz terrible para cerrar el ayuno con esa loma de arroz. Esa forma es correcta. Porque, si mal me equivoco, es como si fuera normal. Entonces, pues tú te atuviste teniendo lo de arroz, pero en la noche tú vas a requintar con esa loma. Yo tengo una opinión sobre eso y te lo voy a decir de una vez para que salgamos de esto rápido. Oye, si tu cuerpo lo resiste, no importa porque ya tú hiciste tu atención. Ahora, lo que interesa es tu intención que tú tuviste en el ayuno. Si tú estuviste mirando el reloj a ver cuántas horas faltan y mirando el plato, pues de nada te sirvió. Ahora, si tú te dedicaste a tu sacrificio, que tú dijiste, me voy a apartar para esto, y lo hiciste, y después llegó el momento, si tu estómago y tu cuerpo lo resiste, hágalo. Ahora, si no, inicie con una sopita, luego métale un purecito, cosas así, porque usted sabe que fácilmente le puede dar un mal estomacal y lo puede llevar a donde ya usted sabe. En mi opinión personal, ¿verdad? Eso del ayuno, porque como es una relación entre usted y el Señor. Yo creo que el ayuno es muy personal, así como decía Julio, que debe de mantenerse entre las menos personas posibles. Hay una parte que a mí me gusta, que la veo excelente, que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, y estaba ayunando, ya yo he comido. Pero ellos se preguntan, ¿pero y quién le trajo comida? No hemos visto a nadie, vamos a decir, con la cantinita, como decimos aquí en República Dominicana, ¿verdad? Que haya venido en el camino para traerle comida. Y él dice, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Hay muchas maneras de alimentarse. Usted ponerse a leer la palabra del Señor, usted recibe un alimento. Yo soy de lo que digo, en ese momento de ayuno, mi hermano Edwin, no sé si usted lo ha pasado, Julio también dijo algo ahorita en cuanto a eso, Edwin también dijo algo sobre el sacrificio, el Yom Kippur, y se trasladan. Hay un momento en el espíritu, usted que me está viendo y me escucha, que el espíritu lo envuelve a usted, la presencia del amado, santo es el Señor, lo envuelve, y eso es tan agradable que eso no tiene comparación con nada. Eso no se describe ni siquiera con palabras. Ese momento del espíritu, que realmente de eso es que se trata el ayuno, de usted recibir la respuesta del Señor, de usted poder mantener una vida espiritual agradable delante del Señor. Hay algo que en el ayuno de Esdras, al libro de Esdras, ¿verdad? Esdras era cercano al rey. Ay, papá. Él pide, la gloria sea del Señor, volver a su pueblo. ¿Verdad, Edwin? Esdras puede volver a su pueblo. Pero ¿qué dice el mismo Esdras? No me fue conveniente y podía pedir las tropas del rey
¿verdad? Sintió vergüenza. Sintió vergüenza, Así ¿verdad? mismo lo especifica. Sí, De pedirle tropa al rey. de pedir tropas al rey para que nos acompañaran a Jerusalén, sino que en ayuno Proclamó. gloria al Señor, Proclamó ayuno. ¿verdad? Y en ese ayuno buscaron la cobertura, la gloria sea del Señor, del Padre. Así es. Ellos buscaron la protección divina antes que la protección de los hombres. Y podía, y no le iba a ser negada, porque Esdras y Nehemías eran muy cercanos al rey. Pero buscaron, entonces, el ayuno trata de eso, de usted tener una comunión siempre con el Eterno. Por eso es que vemos que los judíos siempre ayunan sus 2 días a la semana, independiente de los demás días. Mi hermano Edwin. Hay un aporte importante que sobre el ayuno que yo quiero hacer para que se entienda bien por qué el ayuno es tan poderoso. Porque el ayuno nos eleva, espiritualmente nos elevamos. Sí. ¿Cuál es la función de la comida? La función de la comida es mantener unido al cuerpo y al alma. Si la gente no come, ¿qué pasa? Muere. Se muere. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente muere? El alma, Una separación. hay una separación entre el cuerpo y el alma. Cuando la persona ayuna, una de las cosas por las que tiene tanto poder Se el le pega ayuno un poco de la es porque Bendito. se eleva. ¿Comprende? Se eleva, se separa un poco del cuerpo. Mira, Otra cosa, ahora fue que empezó el programa, ¿oyeron? otra cosa importante, otra cosa importante del ayuno es que cuando usted está ayunando, usted se está absteniendo de lo material y está dependiendo únicamente en ese momento de lo espiritual. Una forma de despojarse. Sí, una forma de despojo. Entonces, a veces nosotros no recibimos lo que necesitamos porque estamos aferrados a cosas que tenemos. ¿Comprenden? A veces uno se mantiene guardando lo que no sirve y eso evita que venga lo nuevo, que venga lo bueno que hay para nosotros. Entonces, el ayuno, en el ayuno nosotros nos despojamos de cosas que amamos, ¿verdad? Porque La comida. a mí me encanta. Yo amo el comer. A mí me encanta comer. A mí me encanta comer. Yo no diré nada, pero hay señales. Entonces, cuando uno se abstiene de eso que uno quiere tanto, que uno ama, que uno anhela y que le da placer a uno, entonces eso nos eleva porque ¿cómo? No encuentro la forma de explicarlo. O sea, cuando nosotros agarramos y nos abstenemos de esas cosas que a nosotros nos gustan, nosotros estamos poniendo a Dios por encima. Exacto. Porque ¿para quién hacemos Le el estamos ayuno? dando un espacio para que el espíritu. ¿Para quién hacemos el ayuno? Es para Dios. Entonces le estamos diciendo, mira, esto no es más importante que tú. Así es. ¿Comprende? Entonces, otra cosa que se consigue con el ayuno es que el ayuno nos lleva a lo que es la teshuvah, el arrepentimiento. Porque cuando Dios le ordenó el ayuno, o sea, ¿cómo es que se expresa en el libro en la Torá, en el Pentateuco, como se conoce? Dice, y afligiréis vuestras almas. Sí. ¿Comprenden? O sea, cuando uno se aflige, uno se arrepiente, uno dice, en verdad no he actuado como he debido. Por eso se ve que la mayoría de los ayunos se hacen en situaciones difíciles. ¿Comprenden? En situaciones donde el pueblo necesita perdón. Y yo quiero dar un consejo en cuanto al ayuno. Con todo esto que ha dicho Edwin, el asunto va claro, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué, mis hermanos, si usted va a ayunar, usted tiene que entablar una conversación de 1 hora? Usted fue a la iglesia a ayunar y fue otro hermano, no hable tanto. Aproveche ese momento que Jesús dijo que hay que hacerlo, ¿verdad?, en secreto. Que hay que hacerlo en secreto. Para tener una intimidad. Aproveche ese momento, ese secreto. Conéctese con el Padre. Aproveche que en ese momento usted carnalmente hay una debilidad en usted. Y al haber una debilidad en usted está más fácil, la conexión puede ser más rápido. Entonces usted está solo, está sacrificando su cuerpo, está sacrificando su tiempo
pues aprovechelo, no salga. Hay gente que no, yo ayuno desde mi trabajo, yo lo acompaño desde mi trabajo. No, acompañe con otra cosa, porque así, lamentablemente, digo yo, si a usted le funciona, pues amén. No todo lo que funciona es lo correcto, porque a los ladrones les funciona robar, pero no es lo correcto, ¿verdad? Si a usted le funciona, pues gloria a Dios. Pero yo le puedo decir, desde lo que dice las Escrituras, no es porque yo quiera decirlo por ego personal, sino porque el mismo Jesús habló de esto. No seamos como los fariseos. Los fariseos querían ¿qué? Que todo el mundo supiera que ellos ayunaban. Dice Jesús que se paran en las esquinas, que afligen su rostro para que la gente que lo vea le diga, ay no, fulano está ayunando. No. Lávese bien su cara para cuando si un hermano va a su casa y usted está en un propósito de ayuno, ni siquiera tiene por qué darse cuenta. Le brindan comida, ay no, yo estoy en propósito. No tiene que saberlo, dígale no y simplemente, no, yo no quiero ahora. Y ya, usted no está hablando mentira, porque ahora usted no quiere, porque usted está dedicado al ayuno en ese momento. Hermano, y que sí, dale. Disculpa, siguiendo la misma línea que tú tomaste ahora, existe en nuestra generación, ¿verdad? Existe mucha distracción. ¿Tú te imaginas uno ayunando y viendo series de Netflix? No, uno un ayuno y no se lo imagine, varón. No se lo imagine, que eso pasa. Entonces pasa de realidad. Entonces es bueno abstenerse por completo. O sea, usted se va a abstener de la comida, como dijo mi hermano Julio. Usted está sacrificando su cuerpo porque valga la pena. ¿Comprende? Porque no es verdad que usted va a establecer una conexión y usted lo que está viendo es película. No. Hombre, te va a conectar pero con una película. O durmiendo, porque hay gente que aprovecha el ayuno para dormir también. Entiendo que habrá su momento. Claro. Habrá su momento de dormir, porque incluso cuando uno duerme, pues uno puede recibir revelación y eso. Pero hay un momento, pero no es que usted va a pasar el ayuno entero durmiendo. No, ahí, para disimular el hambre. No, en esa misma coinonía, y quería seguir con Julio. Miren, pasa algo con el ayuno, y en ese momento, cuando uno se aparta, hay diferentes ayunos. Hay situaciones que usted se verá obligado a ayunar en medio de personas. Hay situaciones que usted se verá obligado a ayunar en su trabajo. Por ejemplo, yo soy panadero y el panadero trabaja hasta los días de fiesta. Y si llueve y hay un diluvio, ahí es que el panadero le toca trabajar. Porque a usted que me está viendo ahí, desde que se nubla, usted lo que quiere es comer pan con chocolate. Eso, mire, eso es así. Entonces yo por mucho tiempo me vi obligado a ayunar así. En mi trabajo he tenido que tomar agua, porque también hay que ser prudente en cuanto a eso. No es que ahorita cuando conversaba con el hermano Julio estaba en discrepancia por el agua, sino que señalando ese ayuno de Moisés. Pero sí hay situaciones que usted se va a ver obligado a tomar agua, porque por ejemplo yo que trabajo en un trabajo que mi cuerpo se deshidrata, que sudo mucho, obligatoriamente tengo que tratar de tomar agua, porque si no, como dice Pablo, voy a maltratar a destruir el templo del espíritu. Déjeme hacer una aclaración antes que usted siga, que hay trabajos que sí te lo permiten, porque por ejemplo usted en su trabajo no tiene tanto tránsito de gente. Yo en mi trabajo, Josía también es lo que hace. Quizá el varón Edwin tampoco, porque, por ejemplo, si él va a arreglar un aire, no necesariamente tiene que estar hablando y no hay tanta gente. Yo en mi taller, tranquilamente, pero ya quisiera más enfocarme en la gente que, usted sabe, que ha relajado el asunto del ayuno. ¿Cómo tú despachando, un ejemplo, si tu trabajo es despachar en un colmado, de qué forma tú crees que tu ayuno puede ser? Tú no vas a poder concentrarte, porque quizá en el momento donde tú estés logrando alguna conexión, porque hay dos o tres gente que no, ahí viene un niño y fulano, y te llama y tú, ¿me entiendes? Sí, pero ahí también, miren,
El ayuno más favorable es ese que decía Edwin, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me lo contaron, la palabra lo dice, pero yo ahora voy a hablar de mí mismo, ¿verdad? Porque la palabra, usted tiene que leer la palabra, pero tiene que vivirla. Yo digo, cuando a mí me dicen algo, yo digo, no, es que mi Biblia no es para andar con ella debajo del brazo, porque muchos sabemos que hay muchos cristianos que andan con la Biblia abajo del brazo, pero cuando le preguntan, fácilmente hay alguien que le da una bendición de un dinerito y se la entra en la Biblia y le pasan 5 años y nunca lo encuentra. Por el tiempo que tienen que no leer la palabra. Una forma jocosa, pero es cierta, mis hermanos. Uno se ríe, pero es verdad. Pasa en ocasiones. Y el ayuno más factible, porque yo antes de casarme, ¿verdad? Que yo podía decir, vengo ahora, me voy a dormir a la iglesia. Y yo digo, donde mejor usted descansa es en el templo. ¿Dónde vemos eso? Bueno, vemos que esta mujer llega llorando a los pies de Cristo. ¿Y dónde fue que ella mejor descansó? Esa mujer sintió el descanso del Señor, descansó en los pies del Mesías. Ella no habló, ella simplemente lloró. Yo, hasta hace un tiempecito atrás, como dicen, ese rema me llegó. Digo, wow. Escuchando el libro de los proverbios me doy cuenta que el proverbista dice, guarda silencio delante del Señor. Claro. O sea, no es como nosotros hoy en día pensamos que yo tengo que ir el día entero a hablar y no dejar al Señor hablar. Hay un momento donde usted, prolongado y prudente, debe de guardar silencio. Vemos que Jesús se aparta a orar 1 hora, otra hora, pero nada más dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, y guardó silencio el resto del más tiempo, porque no vemos que el escritor dice algo más. Se calla. Entonces el proverbista dice, guarda silencio delante del Señor. Edwin, como te decía, yo soy panadero. Los panaderos se maltratan mucho. El cuerpo se maltrata mucho. Y yo he ido a la iglesia. Y cuando el mejor descanso yo lo he sentido es ayunando en la congregación. Yo voy, Edwin, me acuesto. Ahí me quedo, como tú dices, duermo por rato, me despierto. Y cuando salgo de ahí, mi hermano, mire, es como que me pasaron una plancha, plumita, descansadito. Y a veces el Señor no dijo nada. ¿Usted sabe qué vino ahí? El descanso del Señor. Eso es una respuesta también del Señor. A veces nosotros, Señor, dame esa botella de agua. Y si el Señor no le dice, tenla, pues el Señor no respondió. Pero también usted debe de aprender que en ese momento el Señor también le quería enseñar algo. Amén. Le quería dar un descanso a su alma, que estaba intranquila. Su carne estaba dominando. Pero en ese momento de ayuno, el Espíritu volvió a tomar el control, el dominio. Mire, hay algo interesante. Usted que me está viendo y me está escuchando, no ayune para que otros crean que usted es espiritual. Porque a todos nos ha pasado. Nos metemos 3 días de ayuno y cuando salimos de ahí estamos buscando a los enfermos para orar por ellos. Cuando estamos loquitos que nos den un mensaje porque ya ayunamos 3 días. Entendemos ya que estamos, que somos ya los Supermanes y las Mujeres Maravilla. ¿Me entiendes? A todos nos ha pasado, pero hay que aprender a controlar el ego. Recuerde el relato del fariseo y el otro que decía, sé propicio a mí, Señor. El fariseo decía, yo no soy como este. Y el publicano. El fariseo, yo no soy como este, yo no robo, yo doy mi diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Mientras que el otro, lo único que decía, Señor, sé propicio a mí. Entonces el enfoque del ayuno debe de cambiar. El enfoque del ayuno debe de cambiar. ¿Por qué? ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Dice el Padre hablándole al profeta Isaías. ¿Cuál es el ayuno que yo escogí? Pero esta gente provocaron al Señor. Porque ellos provocaron al Señor, le dijeron, nosotros ayunamos. Como que dice, ellos cubrían requisitos. Y hoy, en pleno siglo XXI, hay mucha gente llenando requisitos. Si el pastor le dice, hay que ayunar. Bueno, yo ayuno, pastor, porque usted dice que hay que ayunar. No se refiere a esto, porque el mismo Señor se lo reclamó al pueblo. Ustedes dicen que ayunan,
Pero ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Que compartan el pan con el hambriento, que rompan la cadena del que está atado, que el hombre de noche dice, aflija su alma como junco. Es decir, ustedes ayunan pero ustedes son orgullosos, es lo que el Señor le está diciendo. Ustedes ayunan pero no comparten el pan, ustedes ayunan pero al que está atado no lo desatan. Entonces, si el ayuno no va enfocado hacia el bien del prójimo, en ciertos casos, porque el ayuno no puede ser tan egoísta. Hay gente que solamente ayunan para ellos, para ellos, para ellos y para lo que ellos quieren. Nunca hacen un ayuno. Bueno, yo voy a ayunar por el vecino que tiene una atadura de romo. No. Oramos para que el Señor se lleve al vecino o que se mude. Ayuna por él, porque la Biblia te enseña eso. Que el verdadero ayuno es tú desatar al que está atado. Compartir tu pan. Tú ayunas mucho, pero lo tuyo es tuyo. Lo tuyo es tuyo y nada más tuyo. Entonces, el ayuno debe de presentar en ti la obra del Señor, lo que el Señor está haciendo a ti. Un beneficio para alguien más. Exacto, porque si este ejercicio espiritual nos acerca a Dios, pues lógicamente en nuestra vida tiene que reflejarse esa cercanía. ¿Y por qué entonces mientras más ayunan, más chimosos? Más chimosos son, más lengüeteros, más inventadores, porque mire, hay una inventología en estos días tremenda. Entonces el ayuno, ya estamos viendo que el ayuno lamentablemente, pero está afectando la psique de la gente. Deberían de ayunar menos, estudiar un poco más, someterse un poco más, obedeciendo. Cuando hablo de sometimiento, hablo en cuanto a la obediencia. A la obediencia. De nada sirve que tú ayunes si no eres obediente. De nada sirve que tú ayunes si no tienes compasión de los demás. Porque ese ayuno lo está tirando al zafacón. Pero tu ego, La intención. pero tu ego te está haciendo creer que tú eres superior a aquel hermanito. Aparte del ayuno de Yom Kippur que mencionamos ahorita, hay otro ayuno muy importante que se menciona en el libro de Esther. E incluso ese ayuno que se hizo para que el pueblo judío fuera salvado del edicto que se había decretado sobre el pueblo judío, de que en un solo día se aniquilara a todos los judíos que estaban en el reino. Y a todos los judíos, no solamente porque ese edicto era, ustedes saben que el antisemitismo siempre ha existido. Porque el Satán, pues, quiere destruir la simiente de Abraham. ¿Comprenden? Entonces, el ayuno de Esther, vemos cómo el arrepentimiento, la elevación que ellos tuvieron, provocó la salvación del pueblo judío. Ahí podemos ver el poder que tiene el ayuno. Cómo esa aflicción del alma, de que todos se pusieron a ayunar a una, logró que el Eterno interviniera. Y una cosa interesante, en el libro de Esther no aparece en ninguna parte el nombre del Eterno. Él está escondido ahí. Hombre, y él obró y no se ve que el Eterno hizo, que el Eterno dijo. No, simplemente él obró. Nada más vemos la obra. En el relato no parece. Exactamente, en el relato, pero claro, en la obra es evidente. También vemos el caso de Nínive. Como el rey, que eso hace mucha falta hoy en día. Usted se imagina que mañana Abinader diga: cero culto. No quiere iglesia abierta evangélica, todo está cerrado. No, lo contrario. Que Abinader diga: queremos que todo el que es religioso entre en ayuno, mediodía, orando por la nación. Este hombre, ese rey de Nínive, cuando escuchó el anuncio que venía sobre la nación que él presidía, se preocupó. Sí. Y dijo: hasta los animales. Hasta lo de pecho. Todo el mundo, hasta los animales. Y mira qué provocó eso. Y Nínive se salvó. Sí, por la misericordia de Dios, por el ayuno. ¿Me entiendes? Pero siempre van a haber algunos Jonás por ahí que no van a entender tu arrepentimiento.
que lo que están esperando es el juicio por causa de nuestra maldad, del pecado. No van a entender el arrepentimiento, pero vean acá, mira lo que hizo, mira cómo anda, como que es que tú no sabes ya que esa persona posiblemente se fue en ayuno, se arrepintió y Dios hizo cosas maravillosas. También quisiera tomar un punto de que en la Biblia Jesús habló de un hombre y lo puso por encima. El mismo Jesús lo puso por encima de todos los hombres. Jesús habló sobre Juan y dijo que de los nacidos de mujer, no sé si hay otros hombres que no nacen de mujer, pero ese es otro tema, como dice el hermano Eric. Pero de los nacidos de mujer, dijo Jesús, ni antes ni ahora, hablando Jesús en su tiempo, iban a ser uno como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un personaje que, aunque usted no lo crea, vivía en un ayuno permanente. ¿Y cómo usted dice eso, varón? ¿Cómo usted lo demuestra? Acuérdese que hablamos de los tipos de ayuno ahorita. Sí. Juan el Bautista vivía en un ayuno parcial, permanente, porque la Biblia dice claramente que él se alimentaba de miel silvestre y langosta. Nada más. Miel silvestre, para los que no saben, no es la miel de abeja que uno ve por ahí de que cogerla del panal, no. Cuando habla de miel silvestre se refiere al dátil. Dátil es como el producto de las palmas. Que hay un asunto que más o menos el que sabe. Yo no puedo explicarlo mucho, pero por ahí viene. Y langosta no era que Juan pescaba. No era langosta de... Era un asunto, un animal que se daba cerca de el desierto. Nosotros interpretamos desierto y nos imaginamos a Juan en medio de toda la arena y que la gente iba al desierto. No. Ese no es el desierto de que la Biblia habla. Porque la Biblia te dice desierto, pero no te especifica. El desierto para ellos era un lugar donde no era habitable. Y según dicen algunos estudiosos, era un lugar donde había mucha maleza y habían arbustos pequeños. Entonces la gente atravesaban por ese camino. Y Juan el Bautista aprovechaba, ¿para qué? Para predicar en esa zona donde todo el mundo casi tenía que pasar. Por eso dice que venían a él. Es muy difícil tú salir de la ciudad a irte a un desierto. ¿Me entiendes? Y había gente que seguían a Juan, que estaban 24/7 con Juan. Amén. Sí, hay un detalle que quiero aclarar respecto a la langosta, para que la gente entienda bien. Sí. O sea, cuando se habla de la langosta no se está refiriendo a un marisco. A un crustáceo. ¿Comprende? A un marisco, un animal del mar, ¿verdad? Sino que se está refiriendo a un tipo de insecto, que es lo que nosotros conocemos aquí como los grillos o las esperanzas. O sea, que esos son un tipo de langosta. El grillo, la esperanza, que es verde, que esos son insectos que se permitió el consumo de ellos natural. O sea, acuérdese, varón, y eso, ¿a eso qué se refiere? ¿A ese era tipo un de insecto que tenía diferentes etapas. Era un insecto que iba evolucionando y en esa etapa se permitía comer. Porque acuérdese que cuando menciona que lo que no se llevó el revoltón, el saltón, y menciona la langosta, sí, que son evoluciones del mismo insecto. Eso era lo que comía Juan, que en esa etapa de ese animal o de ese insecto le era permitido comer. Pero Juan era un hombre excepcional. También quisiera mencionar algo. Cuando a Jesús le reclaman de que sus discípulos no ayunaban, me sentí cierta intriga por la respuesta de Jesús. Cierta intriga. Y yo dije, pero ven acá, esto es digno de análisis. Porque como Jesús, ¿verdad? Donde él mismo habla del ayuno, mató cuando ayune, no sea como los fariseos. Pero entonces esos mismos fariseos le reclaman, pero ven acá, tus discípulos. Y él dice, no, es que mientras ellos estén de boda, no tienen necesidad de ayunar. Ahora, cuando el novio les sea quitado, ahí va a venir, como dicen por ahí va a venir el bobo. Y nadie lo va a tener que mandar a ayunar. Por ahí se cae la teoría entonces de que no se ayuna porque ya el Mesías pagó. No, eso es falso. Eso es falso. Porque
Jesús en ningún momento dijo, yo ayuno para que ustedes no ayunen. No, él lo dijo claro. Va a llegar un momento donde el novio le será quitado. Es decir, ahora mismo no, ahora mismo ellos están en celebración. Es lo que le quiere dejar dicho. Hay momentos donde son momentos de gozo, momentos de disfrutar, que tú no tienes por qué irte a afligir en ayuno. No es con esto, no estoy diciendo que con esto solamente se va a ayunar cuando haya problemas. No, pero tú tienes también que saber medir los tiempos. Espérate, este no es momento para ayunar, este es momento para disfrutar en familia, un ejemplo. Eso tú tienes que balancearlo. Porque si el momento de tú disfrutar con tu familia, tú lo coges para ayunar, pues lamentablemente te está saliendo ahí del orden, podríamos decir. Amén. Es decir, mientras estamos con el novio, no ayunamos, pero cuando el novio será quitado, hay que fajarse. Ahí a un aporte rápido, ¿verdad? Breve. Si vemos a Nehemías, a mí me llama la atención este personaje, búsquelo y léalo. Nehemías comienza diciendo, ¿cómo están mis hermanos? Y dice la escritura que cuando él supo cómo estaba el templo y sus hermanos, se fue en ayuno. El hombre se vistió de luto. Y a mí me impresiona, Edwin, ¿tú sabes qué? Que Nehemías no tenía necesidad de eso. Nehemías era el hombre más cercano al rey. Y por sus hermanos, cuando supo la condición de sus hermanos y del templo de su Dios, el hombre se afligió en ayuno. Ayune por su vecino, ayune por sus hermanos, ayune por la situación de su congregación, ayune por la situación de su nación y en la condición la cual los hombres hoy están. Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz del Señor sea con usted. Amén. ¿Qué decía con finaliza? Bueno, hemos aprendido mucho sobre el ayuno y creo que todavía quedan muchísimas cosas que son interesantes y poderosas. Entiendo que el ayuno es una herramienta poderosa que el Eterno nos ha dado, así como lo es la teshuvá, el arrepentimiento. Cuando uno se arrepiente, puede lograr grandes cosas. O sea, se abre una ventana espiritual que es poderosa. Así mismo con el ayuno, ya con las cosas que se han dicho aquí, espero que les sean útiles. Cuando usted vaya a hacer un ayuno, recuerde no agarrar el celular, olvidarse de las distracciones. Así como usted se aportó de la comida, apártese de las distracciones que le distraen del verdadero objetivo, que es pues elevar su alma y acercarse al Creador. Y también quiero finalizar con esto. Si usted tiene cualquier aporte que pueda hacer a este tema, déjelo en los comentarios. Active la campanita y déle a me gusta y suscríbase en nuestro canal. Bueno, ya para terminar, antes de despedirnos, yo también le aconsejaría que se suscriba. Comente ahí, no importa lo que usted piense. Nosotros vamos a leer su comentario porque para nosotros es importante. Y recuerde, aproveche. Si va a ayunar, aproveche al máximo el ayuno. Pero que el ayuno vaya acompañado de la buena intención. Porque el ayuno te va a conectar con el Padre. Amén. Amén. Hasta la próxima. Shalom. La paz del Señor con ustedes. Siga ayunando y no se pierda nuestro próximo programa. La ropa no es santidad. Ay, papá.